¿No has compartido pantalla? Ahí está, ahí se va, ¿no? Sí. Gracias. Muy buenos días, chicos, a los presentes y los que están en línea. El día de hoy vamos a ver el tema de las dermatosis más frecuentes en pediatría. Por cuestiones de tiempo, obviamente no vamos a alcanzar a ver todas, pero sí creo que las que vamos a tocar en la clase son de las más frecuentes, no nada más a nivel de pediatría, sino a nivel de medicina general. Entonces, vamos a comenzar presentando algunos casos clínicos, algunas fotografías para hacerlo un poquito más dinámico, un poco más ameno. Estas fotografías son de pacientes que vemos todos los días en la consulta, entonces para que ustedes se den una idea que no es nada raro ni poco frecuente, es algo de todos los días. Y bueno, el primer caso es de un paciente masculino de 10 años de edad que inició con unas lesiones en manos que llevaban como 6 meses de evolución, pero en base a que eran asintomáticas y no le causaban mayor problema, pues la mamá no había acudido a consultar hasta que aparecieron estas lesiones que estamos viendo en el párpado, que pues obviamente son visibles y que ya le causan alguna molestia principalmente estética. Como pueden ver, son neoformaciones, color piel, algunas color claro, de aspecto blando, milimétricas, que también son asintomáticas. El motivo de consulta pues fue como la incomodidad, ¿no?, de la apariencia. Y estas, a la exploración física, pues encontraron estas lesiones en la mano, que son las que la mamá refiere que ya llevaban mucho más tiempo de evolución. Estas lesiones sí son un poco diferentes a las que vimos al principio. Aquí no son lesiones blandas, son más bien lesiones hiperqueratóxicas, periunguiales, algunas en el dorso de las manos, también asintomáticas que refieren el paciente inició solo una y con el paso del tiempo fueron aumentando en número. Entonces vamos a ver aquí un acercamiento y podemos ver estas lesiones que son muy características, ¿verdad? Que yo creo que todos en algún momento las hemos visto, a lo mejor algunos ya hasta han tenido esto, porque es una de las dermatosis más comunes, no nada más a nivel pediátrico, sino también a nivel de medicina general. Y pues en efecto esto corresponde a verrugas virales, comúnmente llamados mezquinos. Sabemos que esta infección es una infección viral producida por el VPH. El virus del papiloma humano, como ustedes saben, es un virus DNA y incluye más de 200 serotipos, de los cuales los que son de relevancia clínica, porque son los que afectan al humano, son solamente como entre 120 y 150. Es un virus que también afecta a los animales y, como les mencionaba, tiene es una familia muy, muy grande de diferentes, de varios, que incluye varios genotipos, dentro de los cuales pues los de mayor importancia son aquellos que se relacionan con el cáncer, específicamente con el cáncer de cervix o el cáncer genital en el caso de los hombres, y pues los que están identificados como de alto riesgo son el 6, el 11, 16 y 18, que son principalmente los que están contenidos en la vacuna de Gardasil o la vacuna contra este virus, ¿verdad? Esta infección pues puede ocurrir a cualquier persona, sin embargo, en los pacientes inmunosuprimidos pues están como más susceptibles a presentar la infección o al desarrollar lesiones grandes o lesiones más extensas. Como les decía, es la virosis cutánea más frecuente de la infancia, afecta por igual a hombres y mujeres, y en los niños escolares la incidencia está reportada hasta en el 20%. En los adolescentes hay un pico de incidencia entre los 12 y 16 años, y las localizaciones sacrales o de áreas expuestas, como son las palmas, las plantas. ¿Por qué las plantas? Pues porque los
niños tienden a andar mucho descalzos o acudir a las albercas y esa puede ser como una fuente de contagio. El mecanismo de transmisión es pues contacto directo o indirecto. Contacto directo piel con piel. Hay algunos artículos que refieren que se necesita un contacto muy íntimo y prolongado para poder adquirir la infección. Y hay incluso algunas publicaciones que hablan hasta de tiempos, ¿verdad? Hablan de 30 minutos mínimo para que pueda ser posible ese contagio. Salud. Esto lo menciono porque pues muchas veces las lesiones están en la mano y si saludas de mano a alguien que tiene una verruga, pues no necesariamente ya te vas a contagiar, se necesita como que cierto tiempo de contacto piel con piel para poder adquirir la infección. Y en los niños pues el contacto indirecto es muy frecuente, como en el caso del paciente que les acabo de presentar. Por autoinoculación pueden diseminarse las lesiones de un lado a otro. Este es un virus que tiene un periodo de incubación muy largo, que puede ir de 1 a 6 meses, por eso es que a veces es difícil poder identificar o sospechar dónde pudo haber sido la infección. Y algo muy importante es que este virus puede tener un periodo de latencia que puede durar hasta 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que la lesión se resuelve, clínicamente ya no va a haber evidencia de la lesión, pero el virus puede quedar ahí como de manera latente y en alguna situación de inmunosupresión puede reactivarse y reaparecer la lesión. De acuerdo a las características clínicas, las verrugas pueden tener diferentes manifestaciones. Lo más común es la verruga que se conoce como verruga vulgar o mezquino, que es la típica lesión hiperqueratósica de generalmente localización en áreas expuestas como la mano. El dorso de las manos es un sitio muy común. El sitio periungual es muy común también en los pacientes escolares. Generalmente inicia como una lesión única y posteriormente va diseminándose y va multiplicándose. Lo característico es, como vemos ahí, son pápulas elevadas que tienen una superficie rugosa y pueden tener un color rosado o color piel. Estas lesiones generalmente son asintomáticas, a menos que las que se encuentran periunguales puedan como infiltrarse por debajo de la uña, pues eso sí es doloroso. Existen también otro tipo de verrugas, como las que vemos en la foto superior, que se conocen como verrugas filiformes. Estas son más comunes en la cara y en la piel cabelluda. Y en la parte de aquí abajo es un esquema para poder identificar cómo se ven las verrugas virales y cómo las podemos diferenciar de otras lesiones hiperqueratósicas, como pueden ser algunas lesiones descamativas o los callos, por ejemplo. En el caso de las plantas es bien frecuente que se confundan con callos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer de manera clínica, sencilla, para poder tener como más herramientas y poder confirmar nuestro diagnóstico? Bueno, pues podemos hacer un raspado de la superficie de la verruga con una hoja de bisturí de manera gentil, eso no duele, sin lastimar al paciente, y a la hora de remover toda la capa superior de esa lesión hiperqueratósica, vamos a observar este puntilleo oscuro o negruzco que corresponde a capilares trombosados, y eso solamente lo da la verruga. O sea, los callos o las lesiones de otro tipo no nos dan ese puntillo oscuro. Entonces, eso es como una forma sencilla de poder identificar. Vaya, la planta es lo más común, pero lo podemos hacer en la verruga que esté en cualquier sitio. El diagnóstico es clínico. Si tenemos alguna duda, podemos hacer la prueba del bisturí que les acabo de mencionar. Y bueno, los métodos moleculares de diagnóstico como la PCR no es algo que se hace de rutina, ya que son estudios que son caros y que pues realmente en la inmensa mayoría de los casos no requerimos tener como un estudio para saber exactamente qué genotipo es el que está afectando, porque el tratamiento es exactamente igual. Las únicas situaciones donde sí valdría mucho la pena
tener una PCR para poder identificar qué tipo de VPH es el que está afectando a nuestro paciente es cuando tenemos lesiones, por ejemplo, en la zona anogenital, ¿verdad? Ahí, pues sí sería importante, sobre todo para descartar algún serotipo de los oncogénicos. Las verrugas planas también es otra manifestación que podemos observar, sobre todo en los adolescentes. Esto es muy común y son lesiones, como se fijan, muy diferentes a las que acabamos de ver. Estas son pápulas como aplanadas, milimétricas, del color de la piel, que muchas veces, más que verse, se tocan, ¿no? O sea, ustedes pueden ver al paciente y al principio pues no se notan, no se evidencian, hasta que se ponen en una posición donde a contraluz se pueden evidenciar las lesiones. La frente, la cara es un lugar muy, muy común. Estas lesiones generalmente son del color de la piel y pueden llegar a pasar desapercibidas. Las verrugas plantares, bueno, todos las hemos visto en algún momento. Estas son lesiones también hiperqueratóxicas, generalmente tienen una forma bien circunscrita, circular, también son asintomáticas. Sin embargo, cuando se encuentran en un sitio de apoyo, llegan a ser muy dolorosas y esa es la causa más común de consulta, ¿verdad? El dolor. Estas lesiones también se pueden confundir muy comúnmente con callos o con otro tipo de lesiones, entonces haciendo esa prueba del bisturí podemos como orientar un poquito más nuestro diagnóstico. Las verrugas genitales o anogenitales, aunque ustedes no lo crean, pues sí las vemos en pediatría, son lesiones muy parecidas a las que aparecen en el adulto, en cualquier parte de la zona genital o perianal. Estas lesiones, bueno, condiloma acuminado es un término que se utiliza principalmente para referirse a las lesiones del adulto. En pediatría preferimos llamarlas verrugas anogenitales o genitales y bueno, pues esos son los serotipos que más se relacionan con esta localización. Sin embargo, hay muchos estudios que nos han como confirmado que en los niños los genotipos sí son diferentes. La mayoría de las lesiones que aparecen en el área anogenital de los niños corresponde a los mismos serotipos que afectan otras partes del cuerpo. La verdad es que no es tan común que los serotipos oncogénicos aparezcan en esta zona en los niños. Y bueno, algo muy importante es, siempre que vemos estas lesiones, hay que tener la sospecha de un abuso sexual, ¿verdad? Generalmente, bueno, en base al conocimiento que se tiene del periodo de incubación de este virus, que puede llevar incluso a veces años, entonces en los niños pequeños puede caber la posibilidad de una transmisión vertical, de la madre al hijo. Puede ser, hay casos descritos a través de la placenta o a través de su paso por el canal del parto. Sin embargo, muchos de estos casos en la madre no hay una evidencia clínica de lesiones y tampoco hay evidencia analítica o evidencia a nivel de laboratorio a la hora de hacer algún raspado o algún estudio. Y muchos de estos casos nos quedamos sin saber cómo es que llegó este virus ahí al bebé, ¿verdad? Es muy común que aparezcan más o menos como a los 6 meses o al año de edad y existe como que una edad que es justamente la edad de 3 años, donde durante esos primeros 3 años, si bien sí se tiene que hacer la investigación y la sospecha de un abuso sexual, la mayoría de estos casos terminan relacionándose con infecciones perinatales o con transmisión vertical. Arriba de 3 años, entre más se aleje la edad del niño de la edad de 3 años, es más fuerte la posibilidad de que las verrugas sean secundarias a un abuso sexual. O cuando el niño ya no necesita ayuda para ir al baño, que es también más o menos alrededor de este tiempo, pues ya hay que tener como la sospecha más fuerte de un abuso sexual. La enfermedad de Heg o hiperplasia epitelial focal
pues simplemente se refiere al virus, pero dentro de la cavidad oral, ¿ok? Como ustedes pueden ver, las lesiones son muy diferentes. Aquí son lesiones lisas, no son hiperqueratóxicas porque obviamente están en mucosa y pueden afectar pues cualquier parte del labio, la lengua, la encía, el paladar. El tratamiento, bueno, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, si hubiera un tratamiento 100% eficaz, efectivo, un antiviral, pues a lo mejor no había necesidad de poner tantas opciones, ¿verdad? En términos generales, este es un virus que también puede llegar a tener como una autoinvolución. El problema es que no sabemos exactamente cuándo va a suceder. Si estamos hablando de una persona inmunocompetente, este virus puede tener una resolución espontánea que puede llevar varios años. Sin embargo, mientras existan las lesiones, pues hay el riesgo de que la persona se siga autoinoculando, se siga contagiando o que contagie a otros miembros de la familia. Por lo tanto, lo más adecuado es tratar siempre que se hace el diagnóstico de alguna de estas enfermedades. Lo más utilizado son los medicamentos con queratolíticos como ácido salicílico o ácido láctico. Ya existen preparaciones en el mercado que traen los dos. Son preparaciones que vienen en forma como de geles, se llaman colodiones. Es como un líquido, pero un poquito espeso, que al colocarse en la verruga se seca rápidamente y forma como una capita como gelatinosa. Ese medicamento se deja actuar generalmente durante la noche y ya a la mañana siguiente se indica retirar con el baño o lavando el área. Ese es el tratamiento, por así decirlo, de primera elección y el más utilizado en los niños. Sin embargo, no siempre da buenos resultados. Como es un ácido, pues tiene el potencial de producir dermatitis por contacto irritativas o quemaduras que pueden causarle dolor o incomodidad al niño. Y la otra opción terapéutica que tenemos pues es la crioterapia, que es la congelación de la lesión con nitrógeno líquido. La combinación de ambas terapias, tanto la congelación como el tratamiento en casa, es de las cosas más eficaces que podemos ofrecer, ¿ok? Aquí ya nada más tener mucha precaución que estos preparados con queratolíticos pues no se pueden poner en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, en las lesiones de la cara pues no las podemos utilizar, ni tampoco en zonas como genitales o zonas perianales, porque obviamente ahí le va a causar muchísimo más problema que beneficio. Muy bien, entonces vamos a dejar atrás las verrugas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda acerca de esto? ¿No? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente caso clínico. Este es un recién nacido de la consulta 14, tiene como 3 semanas de vida y acude a su cita de control de niño sano y a la exploración física se encuentra esta dermatosis. No tenemos las fotos del resto del cuerpo, pero créanme que el resto del cuerpo está bien. Realmente lo único afectado es la cara y aquí llama la atención algunas cosas, ¿verdad? Si ustedes ponen atención, las lesiones, si bien afectan pues la nariz, la mejilla y el mentón, como están como más acentuadas o más visibles en la parte central de la cara, ¿verdad? Ese es un dato muy importante para poder diferenciarla de otra enfermedad que también es muy común a esta edad y que se ven muy similares. Entonces, aquí podemos ver que las lesiones predominan en la parte centrofacial, que son lesiones papuloescamosas. Entonces, partiendo desde ahí, lesiones papuloescamosas con descamación en la superficie. Si se fijan, la escama tiene un color como amarillento. Eso es también un dato muy importante. Dermatosis papulodescamativa en la región centrofacial, con esa costra amarillenta. Y si se ven un poquito más hacia arriba, a nivel de la ceja,
podemos ver que también tiene esas costras amarillentas, ¿ok? Entonces, ya con esto, o sea, bebé recién nacido, alimentado al seno materno, con esta dermatosis, pues nos orienta mucho hacia una enfermedad que se llama dermatitis seborreica, ¿verdad? La dermatitis seborreica es una dermatitis de las que llamamos dermatosis transitorias del recién nacido. Esta se caracteriza por una actividad aumentada de las glándulas sebáceas del bebé, y esto se cree que es por influencia de las hormonas producidas durante el embarazo, ¿verdad? Sin embargo, pues realmente es de causa desconocida. Esta dermatosis se va a presentar pues donde abundan las glándulas sebáceas, que son principalmente la cara, el cuero cabelludo y la zona del pañal. Se habla de múltiples factores que pueden estar implicados en el desarrollo de esta enfermedad, dentro de los cuales pues, los factores hormonales es como de lo más fuerte que hay. Sin embargo, también se han descrito factores genéticos, ambientales, dietéticos y los emocionales. Obviamente a esta edad no, pero las dermatitis seborreicas, por ejemplo, del adulto, sí está muy como relacionado con el lado emocional o el estrés. Afecta por igual a niños y niñas, y su frecuencia en el recién nacido va hasta un 12%. Aquí vemos algunas otras fotos de otros pacientes con dermatitis seborreica. Esta enfermedad tiene un comienzo gradual desde la lactancia. Generalmente es asintomática, en ocasiones puede acompañarse de ligero prurito, y la lesión característica pues es una mácula o una pápula color amarillento con base eritematosa, descamativas que pueden tener desde áreas pequeñas hasta áreas un poquito más grandes. Y como ya vimos, las áreas más afectadas pues son el cuero cabelludo, la cara y la zona del pañal. Aquí vemos algunas otras fotos, nada más para que ustedes puedan ver que esta es una niña más grande. Sin embargo, la lesión característica es la misma, es esa placa amarillenta, oleosa. En el cuero cabelludo incluso pueden llegar a tener hasta mal olor, sobre una base eritematosa. Aquí ya a este nivel, esas lesiones sí pueden ser muy incómodas y pueden causarle mucha conmoción al niño. Como ustedes pueden ver, no nada más afecta la piel cabelluda, también puede extenderse hacia la cara, y en este caso hacia los pabellones auriculares. La zona del pañal es también una zona que se afecta con mucha frecuencia, y aquí en las áreas corporales no vamos a ver esa escama tan gruesa, amarillenta como vemos en la piel cabelluda o en la cara. Sin embargo, ahí se va a ver ya una escamación un poquito más fina y la placa eritematosa. Aquí vemos una zona más extensa. El tratamiento generalmente consiste en queratolíticos suaves o sustancias que nos ayuden a reblandecer esa costra e ir quitándola en el caso de que se encuentre en la piel cabelluda. En el caso de que esté en la cara, podemos utilizar esteroides tópicos de baja potencia que nos ayuden a disminuir esta reacción. El aceite de almendras dulces es como el removedor de las costras que más comúnmente utilizamos, y la manera de usarlo es aplicarlo sobre la zona afectada como unos 30 minutos antes de bañar al bebé, y para que se vaya reblandeciendo la costra. Después ya se baña al bebé y se le aplica el champú de bebé que tenga, y al terminar el baño pues ya se hace de manera gentil un arrastre mecánico de las costras con un cepillo de cerda suave o un peine para ir desprendiendo poco a poco las costras, ¿verdad? Esto no se puede lograr de un día para otro, generalmente lleva varias semanas o algunos meses para poder limpiarlo, pero poco a poco podemos ir logrando. Ojo, el aceite no se le deja ahí todo el día al bebé, o sea, se debe de utilizar solamente para reblandecer la costra antes del baño. Si este mecanismo no nos ayuda a mejorar la costra, entonces ya podemos utilizar algún champú con medicamento de los que tenemos aquí.
Generalmente el que más utilizamos es el piritionato de zinc o la ciclopiroxolamina. El alquitrán de hulla realmente ya en pediatría no se usa. Los más utilizados pues son el piritionato de zinc y la ciclopiroxolamina. Y los esteroides tópicos, pues recordemos que no nada más para la dermatitis seborreica, sino en general para cualquier indicación que vamos a usar un esteroide tópico, en los niños siempre escoger los de baja potencia y el prototipo de este pues es la hidrocortisona al 1% en crema. Aquí vemos algunas imágenes de otros pacientes con dermatitis seborreica. Cuando afecta la piel cabelluda, es bien común que cuando se desprende la costra, se desprende con todo el cabello. Entonces el bebé va quedando pelón, ¿verdad? Y eso es como el motivo de consulta de la mamá, porque pues piensa que ya no le va a volver a salir el cabello. Y no, después del tratamiento, como ustedes pueden ver, un mes después del tratamiento, el cabello empieza a salir sano. Esta nena fue tratada con esteroide tópico y como pueden ver, pues el resultado es muy bueno, de manera rápida. Generalmente estos resultados los vemos a las 2 semanas de tratamiento. Y no sé si se alcanza a ver en la foto, pero las zonas que estaban eritematosas se ven ahora blancas. Eso se llaman manchas hipocrómicas posinflamatorias y es algo bien común tanto de dermatitis seborreica como de dermatitis atópica. En la cara también vemos que ya está resuelta la dermatitis. Muy bien. Vamos a, si no hay preguntas de dermatitis seborreica, pasamos al siguiente caso clínico. Este también es un bebé pequeño, no es un recién nacido. Este bebé tiene ya 4 meses de vida y presenta una dermatosis diseminada a la cara, tronco y extremidades. Aquí no se alcanza a ver la cara completa, pero se alcanza a apreciar del lado derecho una placa eritematosa, a diferencia de lo que acabamos de ver. Aquí no se ve costra amarillenta, ni se ve descamación, solamente se ve una placa eritematosa y que se encuentra en las mejillas, no se encuentra en la parte central de la cara. En el tronco podemos ver algunas pápulas eritematosas, pero lo que más llama la atención son estos nódulos. Estos nódulos eritematosos que son muy característicos de este padecimiento y que siempre que los vemos es como lo primero que tenemos que pensar. Esta es una foto de otro paciente, nada más para que ustedes puedan apreciar que estos nódulos son muy constantes en este padecimiento. En este bebé los nódulos se ven un poquito más color marrón, más oscuros porque su piel es un poco más oscura, pero son los mismos nodulitos. En la planta podemos ver esas pústulas plantares que también pueden afectar la palma. Y bueno, ya con esto podemos hacer el diagnóstico de, ¿alguien sabe? De los que están aquí. Escariasis, exactamente. Siempre que ustedes vean papulopústulas, palmoplantares en un lactante menor, eso es escariasis hasta no demostrar lo contrario. Papulopústulas palmoplantares más esos nódulos en tronco ya tienen el diagnóstico casi en su 100%. La escariasis es una ectoparasitosis causada por un ácaro llamado Sarcoptes escabiei y bueno, pues este ácaro no lo podemos observar a simple vista, es un parásito microscópico y dependiendo de la etapa en lo que encontremos la enfermedad, pues puede tener muchas manifestaciones clínicas y también van a ser muy diferentes de acuerdo a la edad del paciente. No es lo mismo un recién nacido con escariasis que un adulto, ¿verdad? Las manifestaciones llegan a ser muy diferentes. Mientras que en los lactantes menores o en los recién nacidos, esta dermatosis puede ser generalizada y afectar desde la cabeza hasta los pies
en los niños en edad escolar puede estar como limitada a algunas zonas, como ahorita vamos a ver. Si bien no hay una lesión característica o patognomónica de esta enfermedad, sí hay algunas cosas que nos pueden ayudar como a diferenciarla de otras dermatosis. Uno de ellos son los surcos, como podemos ver aquí. Estos surcos no es tan fácil encontrarlos en los niños, pero si los buscamos intencionadamente, podemos encontrarlos, ¿ok? Aquí vemos estos surcos que vemos aquí, corresponde al trayecto del parásito. Aquí pueden ver la pápula, que es donde entra el parásito a la piel y recorre el camino, ¿verdad? Entonces, esta es como una reacción inmunológica del cuerpo hacia el parásito. Entonces, estos surcos podemos encontrarlos. Las papulopústulas palmoplantares también es algo muy característico en los lactantes menores. Aquí vemos otras lesiones en la planta, en el pie. Entonces, esto a veces es muy fácil de poder identificarlo y sobre todo cuando tenemos el antecedente epidemiológico, ¿verdad? Sin embargo, no siempre va a estar como muy claro, porque en ocasiones, sobre todo en los recién nacidos, la mamá obviamente pues es la fuente de contagio, ¿verdad? Y la mamá pudo haber tenido el problema durante el embarazo y es bien frecuente que lo confundan con un prurito asociado al embarazo, ¿no? Trae ronchas y trae comezón por el embarazo, es una reacción por el embarazo. Y nada, que era una escabiasis. Entonces llega un momento en que pues la paciente mejora, pero el bebé es el que empieza a presentar las manifestaciones. O en ocasiones también por vergüenza los papás pueden como ocultar que ellos también traen síntomas, que traen prurito, que traen lesiones, pero bueno, pues hay que tener como mucho tacto y ser como muy, tener una sospecha muy alta para poder identificar esto. El tratamiento de primera elección es con permetrina al 5% en crema. El tratamiento debe darse a todos los miembros de la familia, eso es bien importante, porque si nada más tratamos al paciente que trae síntomas, puede ser que otros miembros aún no tengan el problema, pero es cuestión de días para que se complete el periodo de incubación y que empiecen a manifestar ahora sí ellos las lesiones y van a reinfestar al paciente que ya se trató. Entonces, siempre que identificamos a alguien con escabiasis, el tratamiento se debe dar de manera familiar a todos los miembros de la familia. Recordar que el periodo de incubación pues puede llevar una semana a 10 días. Es por eso que a la semana de tratamiento se recomienda repetir el tratamiento por aquellas ninfas que estén todavía en periodo de incubación cuando dimos el primer tratamiento y que a lo mejor van a crecer como un parásito adulto 10 días después o una semana después. El prurito y los nódulos residuales pues no indican una persistencia de la infección. Esto es bien importante porque incluso hasta un mes después de haber dado el tratamiento, las lesiones se quitaron. Sin embargo, esos nódulos todavía persisten y todavía pueden dar un poco de comezón. Eso no significa que el paciente aún tenga el problema, ¿verdad? Recordemos que el prurito incluso a veces puede exacerbarse después del tratamiento y esto se debe a una reacción de hipersensibilidad a la muerte del parásito. Entonces no es un parámetro de valoración a la respuesta clínica, y los nódulos corresponden también a un proceso inflamatorio. Entonces esto puede llevar incluso varios meses hasta que finalmente se resuelvan. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta con respecto a estos nódulos? Después del tratamiento, de tener un color rojo eritematoso, se cambia a un color más oscuro, marrón, y se hacen más pequeños. Eso significa que, pues que el tratamiento ha funcionado, ¿verdad? Pero que el nódulo va a llevar más tiempo para quitarse. ¿Ok? En los lactantes menores, estamos hablando recién nacidos y niños menores de 3 meses, y las mujeres embarazadas, no está recomendada la permetrina. Sí, doctor.
la semana. No. Es una vez a la semana. Es una vez dosis única. Es dosis única. Y se repite a la semana. Y se repite a la Y en semana. dado caso de los familiares que estén asintomáticos, es una aplicación en todo el cuerpo. Exactamente, exactamente. El tratamiento con la permetrina en crema es dosis única. Generalmente indicamos aplicarla en la noche. Idealmente es después de un baño con agua caliente, tener la piel seca antes de aplicar el tratamiento y se recomienda que a todos se les ponga al mismo tiempo. Pongamos hoy en la noche, todos nos vamos a poner la permetrina del cuello para abajo porque en cara puede producir irritación y pues sí puede ser como tóxico si se pone, si cae en los ojos, en la boca o en la nariz. Entonces debe ser del cuello para abajo y se debe dejar actuar más o menos 8 horas, que es las horas de sueño, y a la mañana siguiente se debe de bañar la persona para retirar el medicamento. Esto se hace una sola vez y se repite a la semana. En el paciente que tenga lesiones, ¿verdad? El paciente que está asintomático, a lo mejor nada más con una sola aplicación es más que suficiente. Esto es hablando de la permetrina tópica. Sabemos que existe la ivermectina, que también es utilizada de manera muy eficaz para estos casos. En el caso de la ivermectina, el tratamiento también es dosis única. Generalmente se administran 400 microgramos dosis única para los pacientes adultos y para los pacientes pediátricos la dosis es de 200 microgramos por kilo, que generalmente viene quedando como en una tableta o media tableta, dependiendo del peso. No se recomienda en pacientes menores de 7 años ni que pesen menos de 15 kilos. De ahí en fuera, sí se puede utilizar de manera segura en pacientes pediátricos. De nada. Les comentaba del azufre. Estos son preparados que se mandan a hacer en boticas y se puede preparar con un vehículo a base de cold cream o de aceite de almendras dulces para el tratamiento. Aquí, a diferencia de la permetrina, el azufre sí se recomienda dar como por 3 noches seguidas. También dejar actuar en el cuerpo como unas 6 a 8 horas y después enjuagar. El prurito lo podemos manejar con antihistamínicos de primera generación que tienen como efecto secundario producir sedación y ayudar a disminuir un poquito la ansiedad por el rascado y las medidas higiénicas en general, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas higiénicas que se recomiendan cuando hay un caso de escabiasis en la familia? Cambiar todos los días la sábana, funda, toalla, ropa personal, pues al menos unos 3 días después de dar el tratamiento. Hay quien recomienda poner la ropa sucia en bolsas cerradas, de esas negras como de basura, y dejarla ahí más o menos durante unos 3 días y después ya lavarla. Se recomienda lavar con el jabón normal que acostumbran en casa. No necesitan utilizar algún jabón antibacterial, ni tampoco cloro, ni pinol, ni ninguno de estos desinfectantes. Se supone que el parásito fuera del cuerpo humano no vive más allá de 48 horas. Entonces, en teoría, si nosotros hacemos esa medida de dejar la ropa unos 3 días ahí encerrada en la bolsa negra, pues el ácaro debió haber fallecido, ¿verdad? De ahí en fuera, secar la ropa en secadoras a una temperatura alta, también por ahí se recomienda, lavarla con agua caliente en el ciclo de la lavadora o exponerla al sol, lo que ustedes quieran como medida, plancharla, también eso es algo que está descrito, pero yo creo que a veces son cosas que son un poco complicadas, sobre todo cuando estamos hablando de familias numerosas y donde no hay tanto recurso para hacer todo esto, pero contenerla como aislada ahí unos 3 días encerrada y lavarla después de manera normal, y el aseo, pues el aseo normal de cambiar la ropa y todo eso durante unos 3 días, aspirar si se puede, es más que suficiente. Muy bien. Y bueno, finalmente vamos a ver un tema que es muy importante a nivel de la consulta de dermatología pediátrica porque es
la causa número 1, y a nivel de pediatría general está dentro de las 10 primeras causas de atención con el pediatra. Esta es una dermatosis, como ustedes pueden ver, muy pruriginosa. Las lesiones que el paciente presenta en los pliegues del codo y en los pliegues de popliteos corresponden principalmente a huellas de rascado. Podemos ver que lo que predomina ahí son escoriaciones, costras hemáticas, costras sanguíneas. Aquí podemos ver que no nada más los pliegues intercubitales, popliteos, también el pliegue del cuello y los pliegues axilares están afectados. Y aquí en la carita podemos ver también más escoriaciones en la cara. Y algo que podemos aquí identificar en esta foto y que llama la atención, primero es que el niño tiene respiración oral, ¿verdad? Entonces, ese es un dato de obstrucción de vías respiratorias superiores que puede tener relación con el problema que estamos viendo en la piel. Y a nivel del párpado podemos observar como que este doble pliegue que tiene aquí en el párpado inferior del lado derecho, y que también puede ser como un estigma de algún tipo de alergia o conjuntivitis alérgica, ¿verdad? Entonces, bueno, ya con esto tenemos como que varios elementos para poder sospechar de esta enfermedad que se conoce como dermatitis atópica o eczema. La dermatitis atópica es la causa más común de atención a nivel de dermatología pediátrica. Es una enfermedad pruriginosa, crónica, hereditaria y recidivante de la piel. Hay antecedentes familiares de asma, rinitis alérgica o dermatitis atópica en 2/3 partes de los pacientes. O sea, es decir, el 85% de los niños con dermatitis atópica va a tener un familiar o alguien dentro de la familia, no nada más con el mismo problema de la piel, sino también con algunos otros atopias, como podemos ver. Está presente al año de edad en el 60% y a los 5 años en el 30% adicional. Entonces, digamos que los primeros 5 años es cuando la mayoría de los niños debutan con esta enfermedad. Tiene una incidencia que va del 8 al 20%, dependiendo de la literatura que se lea, pero en general esta incidencia aplica también para nuestro medio. Es más común en el área urbana que en el área rural, y en los adultos es mucho menos frecuente, va del 1 al 3%. Puede tener una resolución también espontánea en cerca del 80% de los casos, y se caracteriza o forma parte de la dermatitis atópica de algo que se conoce como marcha atópica o marcha alérgica, donde la dermatitis es la primera manifestación de esta triada, seguida de la rinitis alérgica y el asma. Ojo, no significa que todos los niños con dermatitis atópica estén condenados a presentar rinitis alérgica o asma, pero sí tienen una incidencia mayor y más alta que un niño que no tenga la dermatitis de desarrollar estas otras dos enfermedades. Y bueno, nada más aquí para hacer como un poquito de aclaración en el término de eczema. Si ustedes se ponen a buscar en la literatura, van a encontrar como sinónimo de dermatitis atópica la palabra eczema. También se conoce como eczema solo o eczema atópico. A nivel dermatológico, la palabra eczema traduce una lesión en la piel que se caracteriza por eritema, descamación, vesículas y costras. Por lo tanto, puede haber eczemas de diferentes tipos. Puede haber un eczema seborreico, podemos ver un eczema alérgico, podemos ver un eczema psoriático, podemos ver eczemas de diferentes tipos, ¿verdad? Pero nada más les quiero hacer esa aclaración para que no haya la confusión, porque de pronto el término eczema puede utilizarse como descriptivo o puede usarse como sinónimo de dermatitis atópica. Hablando un poco de la etiopatogenia, sabemos que dentro de la etiopatogenia de esta enfermedad están implicados tanto factores propios del huésped como factores ambientales.
Esto es muy importante ya que cada vez hay más evidencia y más estudios acerca de que el problema principal de la dermatitis atópica se encuentra a nivel de la barrera cutánea, de defectos a nivel de la barrera cutánea, que pueden venir desde mutaciones en algunas proteínas que forman una parte importante de esa estructura o de esa barrera cutánea. Y recordemos que la piel pues es un órgano también de inmunidad, es un órgano que tiene células y que actúa como un mecanismo también de defensa del cuerpo como en la primera línea. Entonces, esto es muy interesante ya que anteriormente, hace muchos años, se pensaba que el problema era interno solamente y que era un problema de inmunidad, pero interno. Y ahora se sabe que está principalmente a nivel de la barrera cutánea. Eso nos ha permitido hacer cambios en el tratamiento que están en la actualidad enfocados justamente a restaurar esa barrera cutánea para mejorar las condiciones de la piel de estos niños. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Ya tiene varios años que se ha identificado una mutación en un gen de una proteína llamada filagrina que se ha visto que está presente hasta en el 30% de los pacientes con dermatitis atópica. La filagrina forma parte importante del citoesqueleto de la queratina y es una parte estructural muy importante de la barrera cutánea. Las proteínas a nivel de la piel, no traigo aquí un esquema, pero visualicen o imaginen en su mente una barda de ladrillos donde cada ladrillo corresponde a las células, o sea, a un queratinocito. Y ese cemento que une estas células corresponde a la matriz intercelular, donde están disueltos lípidos, ceramidas, y que esas células, o esos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos una mutación a nivel de estas proteínas? Estas proteínas van a estar defectuosas, pueden estar ausentes o pueden estar disminuidas. Entonces, las células no van a estar pegadas y van a estar separadas entre sí. Y esa separación entre una célula y otra es la que permite la pérdida transepidérmica de agua, que es lo que clínicamente nosotros vemos como una piel seca. Los niños con dermatitis atópica tienen una piel extremadamente seca y eso se debe a que hay un incremento en la pérdida transepidérmica de agua y a su vez esa separación entre las células permite del exterior, llámese virus, bacterias, que a la hora de entrar a la piel, como saben, creo que ya lo apagaron. Gracias. Entonces, esa entrada de esos alergenos provoca que el huésped monte una respuesta inmunitaria y esa respuesta inmunitaria incluye la liberación de varias citocinas que son las responsables del enrojecimiento, de la comezón y de la roncha. Entonces, en términos así como muy burdos, esto es lo que sucede en los pacientes con dermatitis atópica y eso es lo que nos ayuda un poco a entender qué es lo que estamos viendo clínicamente, ¿verdad? La filagrina, estas mutaciones de filagrina no solamente las vemos en niños con dermatitis atópica, también las podemos ver en otros padecimientos como psoriasis u otras enfermedades hereditarias que también se manifiestan con una piel muy seca y sensible. Clínicamente, pues también esta dermatosis puede tener diferentes manifestaciones clínicas dependiendo de la edad. En la fase de lactante, lo típico es esto, es una dermatosis que afecta principalmente la cara. Y algo muy característico, y que se acuerdan que al principio, cuando vimos el paciente de la dermatitis seborreica, les mencioné, la afección centrofacial es muy importante para poder diferenciarla de otra enfermedad que clínicamente se parece mucho, que es la dermatitis atópica. Si ustedes se fijan, está afectada toda la carita, pero la parte centrofacial está respetada. El triángulo central de la cara
se respeta por alguna razón que se desconoce, se cree que justamente es por la abundancia de las glándulas sebáceas en esta zona y que confieren cierto grado de protección contra la dermatitis. Puede afectarse también otras partes del cuerpo. A diferencia de los niños más grandes, aquí en los lactantes, las zonas extensoras son las más afectadas, es decir, los codos, las rodillas. Otra bebé, se fijan que todos tienen afección de la cara, pero el triángulo centrofacial está respetado. En los niños ya en etapa escolar, vamos a ver que las lesiones ya dejaron un poquito la cara y se sitúan más en los pliegues. Pliegues del cuello, decubitales y popliteos es lo más característico. De los niños en edad escolar o adolescente, la afección de la cara se limita a los párpados, ya no tanto a las mejillas, ¿ok? Aquí vemos otra niña con una fase un poquito más crónica y vemos lo mismo, ese doble pliegue a nivel palpebral. Aquí en este caso es una lesión un poquito más avanzada y severa, donde vemos que ya hay una pérdida de la ceja, incluso cejas y pestañas por el tallado o rascado crónico. Y bueno, pues en la fase del adulto, el 20% que no se cura también va a tener manifestaciones. El diagnóstico se hace de manera clínica. Existen varias clasificaciones, si ustedes buscan va a haber muchas. Sin embargo, la más utilizada es la de Williams y colaboradores, donde tenemos como criterio mayor una condición pruriginosa de la piel. El prurito va a ser el síntoma cardinal, más historia de prurito en pliegues cutáneos, historia personal de asma o rinitis, historia personal de piel seca, dermatitis flexural visible o inicio antes de los 2 años. Si ustedes alguna vez les toca ver a algún paciente, se podrán dar cuenta que la mayoría cumple con todos los criterios. El tratamiento se basa en una educación tanto a los padres como al paciente acerca del cuidado de la piel. Es bien importante poder hacer énfasis en que estamos hablando de un control de la enfermedad, no de una curación de la enfermedad, y las medidas generales del cuidado de la piel van a ser tan importantes como el tratamiento médico, ¿ok? Lubricar continuamente en caso de piel seca y crenificada, utilizar pastas o cremas secantes en caso de presentar una piel roja y llorosa, y los antisépticos tópicos pues solamente cuando se tenga sospecha de alguna lesión ahí sobreinfectada. Las cremas emolientes forman un pilar muy importante en el tratamiento. Ustedes pueden indicar la mejor crema con antiinflamatorio que exista, el mejor jarabe para quitar la comezón, pero mientras nosotros no apliquemos el uso de los emolientes para restaurar esa piel que ya vimos que está dañada, el paciente no va a terminar por curarse. Nos quedan 3 minutos, me voy a ir más rápido. Dentro de los cuidados generales de la piel, el baño forma una parte muy importante. Se recomienda el baño diario con una duración de 5 a 10 minutos, con agua tibia, de preferencia sin jabón. Los niños con dermatitis atópica preferimos utilizar sustitutos de jabón o Cinder. Aquí abajo hay una marca que es muy, muy conocida. Existen muchas en el mercado. Realmente cada quien use con la que más se familiarice. Lo importante es no utilizar ni esponjas ni estropajos, y la toalla también utilizarla de manera gentil, tratando de evitar frotarla. La dieta, es bien importante reconocer que si bien los niños con dermatitis atópica tienen un riesgo incrementado de alergias alimentarias, no quiere decir que forzosamente él vaya a ser alérgico a algún alimento. Los niños, sobre todo menores de 1 año, tienen hasta un 30 o 40% de posibilidad de tener alguna alergia alimentaria. Sin embargo, siempre hay que darle oportunidad de ver si realmente lo es o no lo es. Sobre todo los que aún no han sido ablactados, el alimento más recomendado es la leche materna, a menos que haya una evidencia clara de una alergia a la proteína de la leche de vaca, estaría indicado hacer un cambio, pero solamente por la dermatitis no se justifica irnos directamente a un hidrolizado de proteínas. En este cuadro, bueno, es nada más para ver
¿Cuáles son los alimentos más alergénicos? Donde el huevo, el trigo, la leche está dentro de los principales. El manejo ambiental, bueno, se recomienda la limpieza diaria de la casa, que esté bien ventilada para evitar exacerbaciones. Los esteroides tópicos forman un pilar muy importante. Recordemos siempre utilizar esteroides de baja potencia, hidrocortisona crema al 1%, aplicación una vez al día. Aquí nada más algo que me parece muy importante decirles, siempre que indicamos un esteroide le decimos a la mamá, póngale poquito, ¿no? Poquita cantidad. Pero ¿qué es poquito? O sea, eso es algo muy subjetivo y a lo mejor lo que para mí es poquito, para la mamá, pues no es tanto, ¿verdad? Entonces, en dermatología pediátrica utilizamos algo que se llaman unidades de dedo o unidades FTU. Estas unidades de dedo corresponden a una cantidad aproximada de 0.5 gramos de la crema. ¿Cómo sabemos que es 0.5 gramos? Porque todos los tubitos, el orificio por donde sale la crema, tiene un tamaño aproximadamente de 5 milímetros. Entonces, la cantidad que permite salir cuando nosotros lo aplastamos es más o menos 0.5 gramos. Esa cantidad es como la cantidad que va como de la rayita de la última falange a la punta del dedo. Entonces, esa cantidad de crema debe de alcanzar para cubrir una superficie aproximada de las 2 palmas del adulto, incluyendo los dedos. Entonces, esa es una forma más o menos práctica de poder explicarle a la mamá qué tan poquito es lo que requiere de ese medicamento. Y eso se lo vamos a aplicar una vez al día, de preferencia lo indicamos por la noche, siempre con la aplicación del emoliente. Si ustedes ponen un esteroide sobre una piel roja y llorosa o sobre una piel irritada, va a arder demasiado. Entonces, siempre poner primero la crema emoliente antes de aplicar el esteroide. Y si ustedes lo usan de esta forma, una vez al día, por una semana, 2 semanas máximo, les aseguro que no van a tener ninguna complicación y ningún problema. Los inhibidores de calcio en orina son otros antiinflamatorios utilizados en dermatitis atópica que generalmente se recomiendan en niños arriba de los 12 años y más que como tratamiento de primera línea, como de mantenimiento. Para el prurito, pues los antihistamínicos de primera generación, como son hidroxicina, clorfenamina y difenhidramina, por el efecto sedante que tiene. Sabemos que hasta el 90% de los pacientes con dermatitis atópica pueden estar colonizados con Staph aureus y en caso de tener alguna lesión que sospechemos que tenga alguna sobreinfección, lo ideal es dar tratamiento antibiótico oral, ¿verdad? Más que tópico. Y pues es todo. No sé si haya alguna duda, ya estamos en tiempo. Si no hay dudas, les agradezco mucho su atención. Que tengan buen día.